¿Crees tú que el fútbol está peleado con el arte? Y... ¿Le ves elementos de arte al fútbol? Qué buena pregunta, güey. Híjole. Qué interesante pregunta, me agarraste en curva. Y lo raro de esto es que el fútbol como deporte implica, por definición, algún tipo de competencia. ¿Okay? El hecho de que implique un tipo de competencia no necesariamente implica que dos personas están compitiendo en el mismo momento que se está ejecutando el acto, porque hay deportes individuales como, no sé, lanzamiento de pesas, ¿sabes? O, no sé, salto, donde tú haces tu salto y lo comparas contra el salto de alguien más. Entonces, el deporte implica un tipo de competencia con un otro. Ya sea histórico, a lo mejor el otro ya no existe, pero estás compitiendo contra una referencia histórica de un acto físico realizado por una otra persona. Eso para mí es lo fundamental de cualquier deporte. Ese rol de la comparación del talento o capacidad humana. El arte para mí no tiene fundamentalmente eso. El arte acaba siendo una expresión que por más que es contextualizada y acaba cayendo dentro de corrientes, periodos históricos, técnicas, usos de técnica, lo que tú quieras, el arte no tiene intrínsecamente la necesidad de competencia con un otro. El arte para mí en su valor más fundamental, en su nivel cero, es una expresión de algo que no cabe en los lenguajes tradicionales existentes. Es tratar de tangibilizar en una técnica algo que no cabe en ninguna de las otras capacidades expresivas del humano. Entonces, el deporte puede ser un tipo de arte, porque el deporte expresa con el cuerpo, con la obra en el mundo, algo que tal vez no quepa en los otros lenguajes tradicionales. Pero el arte no necesariamente es deporte. Entonces, o sea, creo que sí lo podemos meter como arte. Para mí es más grande que deporte. El deporte puede tener algunos aspectos artísticos o incluso puede tener algunos comportamientos artísticos, pero no es arte en sí. No sé si me explico. Sí, estoy de acuerdo con lo que dices, pero creo que si lo analizamos, o sea, estoy de acuerdo con lo que acabas de decir en el sentido de la competencia, que el arte intrínsecamente no tiene este sentido de competencia. Sin embargo, si lo analizas desde Siempre que es intrínseco te algo, ¿va? Sí. Dilo muchas veces para que se te quite. Dilo, intrínseco. No, porque luego ya siento que ya me agoté mis intrínsecos de toda la vida. Entonces los tengo que usar cautelosamente. Pero lo raro es que lo hicieron tu palabra y te la quitaron. Se me la quitaron. Sí, güey. Es muy paradójico. Era algo mío y me lo quitaron. Sí, güey. Le robaron una palabra que le encanta. ¿Por qué son así internet? Me quitaron algo intrínseco y ahora ya no lo tengo. Es una gran palabra, güey. Pero bueno, a lo que iba es que si lo ves desde el punto de vista de que el artista es un ser que quiere expresar una idea dentro de las limitaciones de su medio, llámese el canvas, el fútbol o el deporte puede acabar traduciéndose en ese canvas que te da una serie de limitaciones en las que tú, con base a tu creatividad o tu expresión artística, generas pinturas, pinceladas. Entonces sí veo cómo puede tener este elemento artístico. Claro, güey. Que tienes que tener un cuadro para ser un pintor, tienes que tener una cancha para ser Messi, tienes que tener estas reglas para poder expresarte dentro de ellas, ¿no? Totalmente. Y va desde lo sublime hasta lo grotesco. O sea, ahí hay cosas hermosas. Están los goles hermosos de Maradona, Pelé, Messi, Cristiano Ronaldo y lo que tú quieras. Y hay cosas grotescas como pues, faltas o juegos terribles o esos triple tiro fallado enfrente de la portería sin portero, ¿no? O sea, hay de todo en el fútbol. Hay algo de artístico en el fútbol, definitivamente. Bueno, ¿dónde quieres empezar? Vamos a ponerle contexto al contexto. Dale, contexto. Tú vienes de grabar un documental específicamente sobre el tema del fútbol, entonces creo que tienes mucho que decir en este episodio, entonces te cedo la palabra para que... Gran tema, güey. Digo, para contextualizar, acabo de dar una vuelta al mundo, visité... Para contextualizar el contexto del contexto. Sí, para contextualizar a lo que se refiere Roberto con el contexto del contexto. Acabo de dar una vuelta al mundo visitando cerca de 26 países, como 30 y tantas ciudades. Desde Rosario en Argentina hasta Nueva York en el norte y luego desde Oporto en Portugal hasta pasando por toda Europa, parte de África, después Asia, terminamos en Corea y le dimos la vuelta al mundo por el otro lado y regresamos a Los Ángeles, tratando de entender qué existe por detrás del fútbol, o sea, por qué el fútbol es una plataforma tan grande, tan incluyente, tan poderosa, porque hay tanta pasión, porque hay tanta celebración, porque hay tanto dinero, tanta tensión, tanta violencia, tanta emoción. O sea, ¿por qué le cargamos tanto peso a este deporte en específico? O sea, con que existen muchos otros deportes, muchos más antiguos, tal vez, no sé si más practicados, esto es debatible, pero ¿por qué el fútbol es tan grande, no? Sí. Ese fue el objetivo principal del documental. Y la verdad es que vi de todo, güey. O sea, desde lo más
raro que te puedas imaginar, hasta lo más predecible, desde lo más conmovedor hasta lo más chistoso. O sea, siento que pasé así por chile, melón y manteca de historias de fútbol, güey. A mí lo que se me hace muy interesante en el fútbol, relacionándolo con el tema artístico, es que creo yo que los dos fungen roles muy similares dentro de una persona. Creo yo que la persona que no necesariamente tiene una catarsis que se te puede dar con una expresión artística o que incluso se te puede dar en tu trabajo, si es que ves el resultado muy claro de lo que estás haciendo, el fútbol acaba siendo esa vena de escape. Entonces, las personas que no acaban teniendo muchas veces esta catarsis en su trabajo o en su vida diaria, muchas veces van al fútbol y buscan en él una manera de deshogarse. Y eso pasa tanto en las tribunas como también en el día a día. Digo, yo estoy en una liga semanal en donde juego fútbol con mis amigos y tengo amigos que vienen a las canchas de fútbol a mentar madres y llegan estresados y luego salen todos felices. Catarsis. Y luego todos los demás salimos bien estresados porque nos acaban de mentar la madre durante todo el partido. Pero se me hace muy interesante que tienen una función muy similar a la hora de encontrar esa catarsis. No sé qué opinas tú. Ay, gran tema, güey. Ahí te va. O sea, si quieres, vamos primero por la parte de expresión individual. O sea, y después lo que pasa un poco en la cancha, ¿no? O sea, separar el jugador del espectador. O sea, el que vive el fútbol en primera mano contra el voyurista. O sea, el que goza de observar a otros jugando fútbol. Que sí me parecen dos aspectos que, aunque estén profundamente conectados, tienen un punto de análisis bien diferente. El expresarte en la cancha me parece interesante, y ahí es donde veo mayor vínculo con la parte artística, porque nosotros tratamos de encontrar nuestra identidad transformando el mundo para vernos reflejados en él. O sea, en un sentido muy primario. O sea, yo hago una mesa y el resultado de mi trabajo en la madera es un poco lo que yo soy. O sea, yo soy capaz de hacer. Yo soy lo que hago en el mundo. Yo soy la manera en cómo transformo el mundo aquello que yo quiera que sea. Y hay mucha gente que a lo mejor no tiene otros talentos, pero le pones un balón en el pie y son unos magos, güey. O sea, y hay muchos casos históricos de gente que no caminaba bien, que no corría bien, que no habla bien, no se expresa bien, pero les das un balón y parece que tienen un imán en el pie, lo dominan de una manera espectacular y hacen cosas que nadie más puede hacer y tienen como una destreza que pareciera ser un talento natural. Es como si fuera un segundo lenguaje para ellos. Lenguaje me refiero a una plataforma de comunicación. O sea, con la misma destreza con la que yo puedo caminar o respirar, hay un vato que puede hacer dominadas, túneles, sombreritos y meter goles al ángulo. O sea, es también una manera de transformarte en el mundo, o sea, actuarte en el mundo, ¿no? Y para quedarnos en este primer paréntesis, una de las historias que me tocó vivir ahora en el viaje fue en Dinamarca, y donde ahorita está muy de moda un tipo de fútbol que se llama pana. No sé si lo has visto. No. Bueno, te cuenta que el pana es un fútbol que se juega en un octágono, o sea, en una canchita chiquita. Es 1 contra 1, tiene una portería chiquitita, es un juego de 3 minutos y hay 2 maneras de ganar. El que meta más goles en 3 minutos o el primero que meta un túnel. Ok. Entonces, puedes estar ganando 18-0, pero si el otro vato te mete un túnel, pierdes Valiste inmediatamente. Órale. Ese deporte se llama pana. Y se me hizo bien interesante lo que vi en pana contra otros fútboles, pero resalta el aspecto artístico del fútbol, porque para ellos se trata de mostrar su habilidad. Obviamente todo el tiempo están tratando de meterte un túnel, entonces son muy buenos para hacer fintas. O sea, los goles de la verdad es que no importan tanto. Se trata más del dominio del balón. Pero lo chido es cómo te das cuenta de que cada jugador desarrolla como si fuera un personaje. De no, yo hago este tipo de fintas. No, yo tengo este estilo de juego. Y como no es un juego que dependa del equipo, de pase, cruce, cambio de juego, pase filtrado, toque, pared, lo que tú quieras, es tú y tu habilidad con el balón. Está bien interesante ver cómo para ellos es casi como si fuera freestyle, sí, o rap o breakdance, ¿sabes? O sea, es un fútbol que parece muy, muy cercano a una expresión artística, pero porque es profundamente individual. O sea, lo interesante también sería pensar el fútbol como colectivo contra el arte como colectivo. O sea, lo difícil que es que existan estas expresiones artísticas colectivas cuando el fútbol es un deporte tradicionalmente colectivo, ¿no? Y esta como división entre el colectivo y el individuo en el campo, ¿no? Entonces, o sea, quisiera más bien como escuchar tu opinión sobre: ¿es el fútbol arte en ese sentido de que lo que somos capaces de expresar, o porque tiene una meta es algo utilitario? Y como el arte no puede ser utilitario, todo lo que es utilitario no es arte. O sea, ¿cómo sí se pelean esos dos conceptos? Yo con el acercamiento al fútbol veo un camino que se bifurca y que puedes desahogar
tus experiencias propias mediante dos vertientes. La primera está basado 100% en talento, como dices tú, o en la capacidad de tú poder utilizar el fútbol como un instrumento, como un canvas en donde tú puedes, mediante regates, tiros y distintas habilidades, expresar algún, no sé, o desahogarte de cierta manera. Y la otra está 100% en proyectar tus tanto felicidades como frustraciones de tu vida en el mismo deporte. Y esto se da mediante el rol del aficionado o incluso mediante el rol del juego. A lo mejor tú no tienes las capacidades de expresar artísticamente dentro del fútbol, pero tú juegas fútbol y te desquitas gritándole al árbitro o te desquitas regañando al defensa o gritándole al delantero, y de cierta manera tienes esta catarsis mediante el fútbol. O como un artista, tú estás estresado y juegas fútbol, y no necesariamente mediante el desahogo con los otros, sino por tú tener la capacidad técnica de poder expresarte de la manera en la que tú quieres, sientes tú esa realización. Y por eso lo relaciono mucho con el arte, porque un artista puede vivir algo y lo acaba plasmando en un cuadro, o digo, tú y yo, a lo mejor a mí me acaba pasando algo que me frustra, y en lugar de yo desahogarme en el fútbol, lo cuento en un podcast y tengo esa catarsis, ¿no? Lo meto en ese envase. Si tú no tienes esa manera en donde tú, desembocar estas experiencias propias, el fútbol puede ser ese vehículo para desembocarlas, ¿no? Pero también puede ser este canvas. Entonces, por eso se me hace bien curioso, porque tanto para el aficionado como para el artista, o en este caso el futbolista profesional, el fútbol funge esa misma función. Sí. Eso está bien interesante, ya que lo pasamos, o sea, porque aparte juegan los dos niveles, ¿no? Juegan el nivel del jugador, como dices, como una expresión de su experiencia del mundo, que lo hace sublimado o lo hace a través de catarsis o a través del desahogo que logra con su talento en el campo, ¿no? Pero también es interesante verlo como el voyeur o el fan o el espectador o el que está en la línea lateral, el que vive dentro del universo del fútbol, pero no en el campo, ¿sabes? O sea, como decir, el universo del fútbol es mucho más grande que las cuatro rayas de las orillas, sino que es un universo del que ve, del que mira, del que habla, el que comenta, el que defiende la camisa, el que cuenta historias, o sea, el que vive el fútbol como microuniverso, ¿no? En ese sentido, hay una frase que me gusta mucho que es, la política es guerra por otros medios. ¿Por qué? Porque tenemos este choque con el otro que no logramos sublimar, puede producirse como violencia física, ¿no? A medida que nosotros no tenemos palabras para expresar lo mal que sentimos por el otro, hay una mayor tendencia a tirar un golpe, una piedra o hacer una agresión física. Si nosotros podemos sublimar esa violencia hacia el otro, politizamos la relación entre personas. O sea, porque la política es me estás invadiendo mi vida, mi territorio, o sea, estás impidiendo mi libertad, lo que sea, mis ganas es de violentarte. Pero para no violentarte, hago política. Entonces hago una sublimación de mi violencia. Y luego la segunda parte de la frase, la primera es, la política es guerra por otros medios. Es guerra, pero por medio de la negociación. Y el fútbol es política por otros medios, ¿sabes? Entonces, en el campo se juega otro tipo de sublimación, que es la sublimación de las relaciones humanas, que tampoco cabe en el lenguaje. Pero lo raro es como si existiera una parte animal en esta necesidad de constituirte por el antagonismo con los otros. Yo soy un equipo porque no soy de los otros. O sea, es muy mal visto en el fútbol que tú digas, ¿a quién le vas? A Tigres y a Rayados. No jodas, güey. O sea, nadie te respetaría, ¿sabes? Es como que irle a uno implica sí o sí no irle al otro. Es como tenemos esa necesidad fundamental de afirmar lo que somos, negando lo que no somos. Claro. Entonces, en el fútbol eso funciona súper bien. Porque inmediatamente tú tienes que afirmar lo que eres, negando aquello que no eres. Entonces está perfecto porque es un proceso de sublimación, de guerra, de violencia, en un sentido muy primario, con dos colores de camisas que son suficientes para justificar la guerra, ¿no? Y se da guerra por otros medios, por fútbol. Se da la guerra por otros medios, por la política de negociación, ¿sabes? O sea, es como sublimamos nuestra intención de la violencia, la maquillamos, la pintamos de colores, sacamos banderas y tronamos cohetes, pero pues a fin de cuentas es un tú contra yo. ¿Y quién soy yo? Pues lo que tú no eres. Claro. Entonces, y también el rol que tiene el fútbol como factor en común con otra persona, o sea, como un sentido de conexión inmediata. Un mínimo común denominador. Es increíble. O sea, ¿cuántas veces no has usado el fútbol para romper el hielo? Es el rompehielo. Y eso habla de que aunque no te guste el fútbol, vas a estar familiarizado con el mismo porque entiendes el valor social de usar el fútbol como recurso para romper el hielo. Absolutamente, absolutamente.